Ten compasión de nosotros, pues en ti esperamos ser nuestra fortaleza cada mañana, nuestra salvación en tiempo de angustia. Isaías 33:2. Amén. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Buen día, hermanos, gracias a Dios por la oportunidad que me da nuevamente de estar con ustedes. A pesar de que no podemos congregarnos todavía, pues tenemos la dicha de tener la tecnología del día de hoy para poder llevarles la palabra de Dios. El día de hoy tenemos un tema muy importante para nuestras vidas, el cual lo he titulado Cuando nuestra fe es puesta a prueba. Cuando nuestra fe es puesta a prueba. Y como tenemos ya costumbre aquí en la congregación, vamos a leer, vamos a explicar y vamos a aplicar la palabra de Dios, siempre teniendo una fidelidad al texto original. Hermanos, cada cristiano nacido de nuevo en su peregrinaje por la tierra tendrá muchas pruebas. Y estas pruebas lo van a acompañar hasta el día que nuestro Señor regrese por segunda vez. De tal manera que todas las preocupaciones que a veces tenemos, que todas las cosas que pasan en nuestra vida, momentos de dificultades, momentos en que también lloramos por la situación que estamos pasando, el Señor cuando regrese ya no va a haber más llanto, ni más clamor, ni más dolor, porque dice la Biblia que estas cosas habrán pasado. Pero surge una pregunta dentro de esta situación que pasamos, dentro de alguna prueba que estamos pasando. Hay voces que hemos escuchado que nos dicen: ¿y dónde está tu fe? ¿No que eres cristiano? ¿No que crees en Dios? El día de hoy, hermanos, vamos a ver cómo la fe de los discípulos de Jesús es puesta a prueba. Y en esta ocasión los discípulos están con el Maestro. La palabra de Dios nos va a recordar que aun cuando pasemos por pruebas difíciles, siempre debemos de saber que nuestro Señor Jesucristo estará con nosotros, ya que recuerden que Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Les invito a que abran sus Biblias, hermanos, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 4, de los versículos 35 al 41. Este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, hermanos, está también como dos pasajes paralelos. Está en el Evangelio según San Mateo y en el Evangelio según San Lucas. Pero he decidido ir a Marcos por dos aspectos muy importantes. Número uno, porque nos da un contexto histórico más exacto de lo que pasó en ese momento. Un contexto histórico donde el estudio que vamos a tener el día de hoy es el centro de las Escrituras. Y en segundo lugar, porque en esta porción de la palabra de Dios que vamos a estudiar, presenta a Jesús como el Rey soberano, el que tiene autoridad sobre todas las cosas. Por ejemplo, lo podemos ver en Marcos 4, del versículo 35 al 41, vemos cómo Jesús tiene poder y autoridad sobre la naturaleza. Posteriormente, en el capítulo 5, del versículo 1 al versículo 20, vemos cómo Jesús tiene autoridad sobre los espíritus inmundos. Del versículo 25 hasta el versículo 43, vemos cómo Jesús tiene potestad, número uno, sobre las enfermedades. El caso de una mujer que tenía flujo de sangre, que con solo tocar el manto de Jesús fue sana de su enfermedad. Pero también vemos cómo Jesús tiene autoridad aún sobre la muerte. El caso de una niña, la hija de un hombre llamado Jairo, principal de la sinagoga,
que fue resucitada por el Maestro. De tal manera que el autor Lucas nos da un contexto de lo que Jesús nos está mostrando y nos está enseñando, que Él tiene poder sobre la naturaleza, poder sobre los espíritus inmundos, poder sobre las enfermedades y poder sobre la muerte. De manera que nuestro Maestro es el Dios Todopoderoso. Nos centramos, hermanos, en los versículos 35 al 41. El encabezado nos dice: Jesús calma la tempestad. Leemos el versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Un fatigado Jesús ordena a sus discípulos dirigirse a la otra orilla. ¿Por qué Jesús dio esta orden? Lo podemos ver en el contexto. Capítulo 4, versículo 1. Otra vez Jesús comenzó a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía de su doctrina. Vemos a Jesús desde el comienzo del día, estando en una barca a la orilla del mar. Él empezaba a enseñar acerca del evangelio del reino de Dios. Vemos también en el versículo 10 cómo los discípulos no habían entendido el mensaje que Jesús les había dado por medio de la parábola, y Jesús, siendo el maestro por excelencia, un maestro que tiene toda la paciencia, les vuelve a decir la explicación de la parábola del sembrador. Posteriormente Jesús nos dice que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, y Jesús concluye el día con dos parábolas: la parábola del crecimiento de la semilla y la parábola de la semilla de mostaza. Vemos en estas dos parábolas que resaltan otro aspecto de la verdad relacionada con el reino de Dios. Y por último nos dice el último encabezado: el uso que Jesús hace de las parábolas. Aquí vemos cómo el maestro adapta su enseñanza de acuerdo a la capacidad de cada uno de sus discípulos. Algo muy importante, hermanos: todo maestro, aún maestro secular, porque conocemos también a los maestros de la palabra de Dios, cuando termina la jornada de trabajo, lo único que quieren hacer es llegar a casa con su familia para poder descansar. Después de dar clases a 40, quizás 50 niños, el maestro llega a cansarse, llega a agotarse, de tal manera que él solo quiere descansar. Imaginémonos, como hemos visto en el contexto, a cuántas personas nuestro Señor Jesucristo les estuvo enseñando desde la barca. Grandes multitudes estaban cerca de la orilla y les enseñaba de su doctrina. De manera que nuestro Señor Jesucristo también sintió cansancio. No olvidemos lo que dice Filipenses 2:7, que nuestro Señor Jesucristo se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. De manera que cuando Él tenía sed, cuando Él tenía hambre, hermanos, esa era necesidad. ¿Por qué? Porque también era hombre, como tú y como yo. Él se despojó de su reino, se introdujo en nosotros y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. De manera, hermanos, que vemos cómo Jesús también se cansaba. Después de haber enseñado y predicado el evangelio a toda esa multitud, ahora le dice a sus discípulos: vamos a la otra orilla. Y vemos cómo el maestro aprovecha este momento, el viaje. Aproximadamente 10 kilómetros iban a viajar al mar para llegar al otro lado. Estamos hablando del mar de Galilea o el lago de Genesaret, y nuestro maestro iba a aprovechar este tiempo para poder descansar después de haber predicado. ¿Hacia dónde iba Jesús? Lo podemos ver en el capítulo 5, versículo 1. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, la región ahí compuesta por varias regiones, varias ciudades, llamada Decápolis. De manera que, hermanos, vemos cómo Jesús, en el versículo 36, Él despide a la multitud,
le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Se despide de la multitud, entra a la barca, y muy pronto el maestro, exhausto, cae en un sueño profundo. Versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas dentro de la barca, de tal manera que ya se anegaba. De repente se levanta esa tempestad, las olas empiezan a empujar lo que son el agua, y empieza a entrar en lo que es la barca, de tal manera que estaba a punto de hundirse, se empezaba a anegar. Y aquí nos detenemos un momento, hermanos. Esto nos recuerda que las pruebas, como los vientos recios y tempestades, dan con ímpetu a nuestras vidas, y las pruebas representan los vientos que dan a nuestra vida, quizás para poder disminuir nuestra fe que tenemos en Dios. Pero vemos, hermanos, que a pesar del fuerte viento que había, recordemos que ahí estaban sus discípulos y Jesús mismo, aunque Él estaba en un lugar que lo vamos a ver en un momento más, descansando. Esto nos recuerda también, hermanos, que la vida del cristiano no siempre es navegar en aguas tranquilas, no siempre es ver los cielos despejados sin nubes que nos amenazan. El seguir a Jesús tiene un costo, hermanos, y cada uno de nosotros sabemos que cuando venimos a nuestro Señor, porque Él derramó de su gracia sobre nosotros, dándonos la salvación, muchas cosas, en especial los problemas, se presentaron, y entonces nuestra vida está llena de pruebas por causa del Evangelio. Vemos, hermanos, que las tempestades y todo lo que estaba a punto de suceder, los discípulos estaban a punto de llevar en sus vidas una prueba difícil. Pero tú puedes decir, bueno, hermano, yo llevo años en la iglesia, yendo a la iglesia desde muy pequeño, a mí nunca me ha pasado nada. Solo volteemos a ver lo que le pasó en el Antiguo Testamento a Abraham. Qué prueba tan grande tuvo cuando Dios le dijo, dame a tu único hijo en sacrificio. Vemos a David también, que tuvo grandes pruebas, y una de ellas fue cuando su hijo estaba enfermo, a punto de morir, y él postrado en el suelo pidiéndole y rogándole a Dios que sanara a su hijo. Una prueba difícil. Y no olvidemos, hermanos, a nuestro amigo Job, el hombre de Dios, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Aún siendo un hombre íntegro, él fue probado por Dios, y vemos que él, de tenerlo todo, en un momento lo perdió. Y tú dices que a ti no te va a pasar absolutamente nada, y nunca te ha pasado. Vemos, hermanos, que debemos de examinar nuestra vida, porque hay un sello distintivo en los cristianos. ¿Cuál es? Que pasarán por pruebas, por tribulaciones, antes de entrar al reino de los cielos. Los discípulos están a punto de pasar una prueba difícil. Las circunstancias ahora son adversas. La palabra prueba, hermanos, en el original griego es la palabra dokimé, que significa experiencia, un proceso, el resultado de. La vida del creyente, hermanos, no hay nada por casualidad. Dios tiene el control de nuestras vidas. Él prueba al justo, y es necesario pasar por pruebas. De hecho, el apóstol Santiago lo dice en el capítulo 1, versículo 2 y 3. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Es decir, gócense, hermanos, cuando estén pasando por una prueba. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce, hay esa palabra, esa prueba, hay un proceso, produce, hay un resultado, produce paciencia, perseverancia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. De manera que las pruebas, hermanos,
produce paciencia. La tempestad, hermanos, cada vez es más fuerte. Ahora la pregunta, hermanos, ¿dónde estaba Jesús? Versículo 38. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La popa, hermanos, es la parte posterior, la parte trasera del barco donde él estaba. De manera que ese mismo lugar donde Jesús estaba durmiendo, todo el día lo había ocupado para que sea su púlpito. Desde ese lugar predicaba el evangelio. Hasta ese lugar llegaron los discípulos y entonces le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? En otra versión, hermanos, vean lo que dicen estos discípulos en otra versión: ¿no te importa que nos ahoguemos? Aquí nos muestra, hermanos, dos aspectos muy importantes. Número uno, vemos que los discípulos expresan temor, pero cabe mencionar, hermanos, que aún con el miedo que ellos tenían, recuerden que dentro de esa barca, dentro de los discípulos de Jesús, habían 4 discípulos que fueron antes pescadores: Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Ellos eran expertos en el mar. Ellos sabían cuando ellos se embarcaban en su barca ahí para llegar al mar. Ellos sabían muy bien que habían muchos peligros que podían pasar. Y seguramente ellos habían pasado por muchas tempestades, pero nada como esta situación que estaban pasando. Realmente, hermanos, sintieron miedo, sintieron ellos desesperación. En nuestras vidas habrá momentos difíciles, parecerá todo oscuro, que no tiene salida, hay desesperación, porque somos humanos, hermanos, de carne y hueso. Sentimos temor, pero ese temor, hermanos, nos lleva a clamar a nuestro Dios, nos lleva en búsqueda de ayuda, y solo la podemos encontrar a través de nuestro Dios. Pero a veces nos preguntamos: ¿cuánto tiempo, Señor, tardará esta prueba que tenemos? Recuerden que así como la tempestad, las lluvias, los vientos tienen un inicio, también tienen un final. No tarda la tormenta. Así es la prueba de nuestra fe, hermanos. Produce paciencia, perseverancia. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? El segundo aspecto, hermanos, implica un reproche por parte de los discípulos. La palabra reproche quiere decir alguien que está mal, decirle a alguien que está mal, pues no tiene consideración de la situación. Cuando ellos se acercan al maestro que está durmiendo en la popa y les dicen: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Ellos pensaron que Jesús les iba a decir, una vez que él había despertado: ay, discúlpenme, me dormí, se supone que yo debo cuidarles a ustedes, 1000 disculpas, en un momento calmo la tempestad. Ellos pensaron que iba a reaccionar así Jesús, pero no fue así, hermanos. Y muchas veces pensamos de esa misma manera. Sentimos que nuestro maestro queda indiferente ante nuestra necesidad. Acudimos a él en búsqueda de ayuda, pero esa ayuda y salvación pensamos que es cuestión de obligación y no de gracia. A veces decimos: Señor, mira cómo estoy, mira todo lo que me ha pasado, ¿no vas a hacer algo? O tal vez estés enfermo y decir: Señor, a mí me dijeron cuando me evangelizaron que nunca me iba a enfermar, que todo iba a salir bien, mis problemas se iban a acabar, y resulta que no es así. O a veces escuchamos oraciones que dicen: Señor, mira la aflicción que tengo, ayúdame, y no acepto un no por respuesta. Ay, hermanos, esto me recuerda al pueblo de Israel. Después de ver la gloria de Dios y el poder de Dios que los sacó de Egipto, esas 10 plagas, el pueblo ni siquiera levantó un dedo para hacer algo y salir de Egipto.
Aunque el pueblo de Dios miró todo el poder de Dios que los rescató de Egipto, vagando 40 años en el desierto, viendo la gloria de Dios, sus maravillas, sus milagros, llega un día que el pueblo de Dios va con Moisés y le dice a Moisés: Moisés, ¿está o no está Dios con nosotros? Increíble. El pueblo de Dios pensaba que Dios se hacía indiferente ante la situación que estaban pasando, pero Dios probó al pueblo por 40 años en el desierto. En medio de pruebas debe haber, hermanos, una actitud de reconocimiento que servimos a un Dios soberano, el que tiene el control de todo. Estamos bajo su gracia. Él tiene el control de nuestras vidas, sabiendo que Él está obrando su perfecta voluntad. El rey David en el Salmo 143 dice así: Oye, oh Jehová, mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme conforme a tu verdad y tu justicia. ¿Qué está diciendo aquí el salmista David, el rey David? Él está diciendo: Señor, escucha mi oración, escucha mi ruego, respóndeme, porque tú eres fiel y justo. Una actitud de reconocimiento que en la soberanía de Dios Él permite las pruebas en tu vida, pero recuerda que Él está obrando en ti su perfecta voluntad y debemos de alegrarnos, porque si no pasa nada en tu vida, hermano, tienes que examinarte y ver si realmente, conforme a las Escrituras, eres un cristiano nacido de nuevo. Su amor, hermanos, es por gracia. Su misericordia es por gracia, la salvación es por gracia, y la ayuda que podemos obtener de Él también es por gracia. Debemos implorar al Maestro, pero nunca debemos atrevernos a cuestionarlo. El Maestro responde mostrando su poder, versículo 39. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Esta palabra en el original, calla, enmudece, tiene un sentido de guarda silencio. Con autoridad lo dijo a la tempestad. Guarda silencio, como poner un bozal, una mordaza. Esto es posible porque Cristo Jesús tiene poder sobre la naturaleza. El ruido del viento combinado con el mar hacía un gran estruendo. Y nos dice: y cesó el viento y se hizo grande bonanza. La voz divina del Maestro, la voz soberana del Señor de la naturaleza, hizo posible esta paz. Cuando pasamos la prueba, hermanos, que Dios pone en nuestra vida, su Espíritu Santo comunica paz al alma turbada. Nos consuela, sentimos que ya la tempestad pasó, pero eso no quiere decir que vamos a bajar la guardia. Nuestra fe crece, la paciencia, la perseverancia en nuestra vida hace posible que crezcamos espiritualmente. Una vez increpado y reprendido al viento, ahora el Maestro se dirige para reprender a sus discípulos de una manera amorosa y con ternura. Versículo 40. Y les dijo: ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Es decir, ¿todavía no confían en mí? Esa palabra amedrentados en el original es deilos, que significa estar temeroso, una actitud cobarde, no hacer nada aun cuando hay peligro. Yo estoy con ustedes, dice el Maestro. ¿Cómo no tenéis fe? ¿Todavía no confían en mí? Tanto tiempo que he estado con ustedes. Tú puedes decir: hermano, tengo 20, 30 años siendo cristiano, yendo a la iglesia, pero cuando vienen pruebas en tu vida, se te olvida hasta la Biblia. Y empezamos a cuestionar. Y no nos damos cuenta que todas las cosas nos ayudan a bien
y que si Dios permitió eso en nuestra vida, es porque está obrando en nosotros su perfecta voluntad. ¿Cuántos motivos nos ha dado el Señor para creer en Él? Conocemos no solamente sus milagros, conocemos sus maravillas ininterrumpidas del Salvador resucitado. En el versículo final, hermanos, en el versículo 41, hay un curioso juego de palabras. Primeramente nos muestra que los discípulos estaban amedrentados, estaban asustados, estaban de una manera en cobardía por lo que estaba pasando. No pudieron hacer absolutamente nada ante la situación. Pero ahora vemos en el versículo 41 el segundo aspecto. Entonces temieron con gran temor. En el original quiere decir, hubo en ellos una grande reverencia. ¿Qué decían ellos? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Ellos estaban, hermanos, en presencia no solamente de un hombre perfecto, sino de un ser divino. Hermanos, experiencias como estas, plasmadas en la palabra de Dios, fortalecen la fe de los creyentes. Y solamente podemos ver en Hebreos capítulo 11, que empieza diciendo: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el autor de Hebreos nos da un capítulo entero de hombres que fueron probados por Dios, su fe fue probada y ellos salieron victoriosos. La fe del creyente, hermanos, es probada por Dios. Dios sabe cuánto tiempo nos queda aquí en la tierra, hermanos. Pero debemos saber algo, que nuestro Señor Jesucristo siempre está en nuestra barca. A pesar de lo que pasemos, a pesar de la situación que estamos pasando. Y yo sé que muchas personas, estando en su hogar por más de 2 meses, empiezan a desesperar. Algunos me envían mensajes diciendo: ¿cuándo vamos a regresar a la iglesia? ¿Cuándo vamos a regresar a congregarnos? Y es una prueba por el que está pasando el mundo, y más los cristianos. Es donde se ve realmente si eres cristiano. Es donde realmente se ve si sigues a Cristo por convicción o si lo sigues como una religión. Cuando venga la tormenta, no temeré. En medio del peligro yo tengo fe. Y cuando termine la prueba, hermanos, el Espíritu Santo traerá esa bonanza a nuestras vidas. Nos va a traer consuelo. Dios nos ayude, hermanos, que nuestra fe se fortalezca para enfrentar cada día las pruebas que tenemos, hermanos. Y recordemos que no estamos solos. Dios siempre está en nuestra barca. El Maestro siempre está ahí para alentarnos a seguir adelante. Y vemos, hermanos, cómo a pesar de la prueba que los discípulos pasaron, Jesús les mostró que Él es Señor de todas las cosas y que Él ha prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, cuando nuestra fe es puesta a prueba. Vamos a orar. Padre, te agradezco, Dios, por tu palabra, oh Dios, que ha sido leída, explicada, y posteriormente, oh Dios, la vamos a aplicar a nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de la situación que estamos pasando en el mundo, te damos gracias, Señor, porque tú has sido fiel y has tenido misericordia para con tu pueblo. Yo sé que muchos de tus hijos, Señor, también han perdido sus trabajos, Señor, el trabajo por el cual ellos llevan el sustento a su hogar. Pero tú has sido misericordioso y tú provees, oh Dios, porque estamos en la barca contigo. Perdónanos las veces que hemos dudado, Señor, que estás con nosotros. Perdónanos las veces, Señor, en que pensamos que te quedas indiferente ante nuestra situación. Ayúdanos, Señor, a serte fiel, a recordar en tu palabra cada una de tus promesas, Señor, a recordar, oh Dios, que nos das
amor, misericordia y nos ayudas, no por obligación, sino por gracia, oh Dios. Te pedimos, Padre, que obres en medio de mis hermanos, oh Dios, si están pasando por una dificultad. Qué mejor recibir de tu palabra ese aliento, Dios, de saber de que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y esa paciencia, oh Dios, nos va a hacer perfectos, cabales, y no nos va a faltar nada, Padre. Derrama de tu gracia sobre nosotros, Señor. No merecemos nada de ti. Somos humanos, somos débiles, Señor, y necesitamos todos los días de ti, alimentarnos de tu palabra, Señor. Aunque venga la tormenta, oh Dios, no temeremos. En medio del peligro tendremos fe, oh Dios. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Y tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos.